Continuando con las entrevistas esta mañana, me acompaña el doctor Ian Falvi, médico geriatra. Vamos a hablar sobre el adulto mayor dependiente, sobre las complicaciones que pueden estar cercanas al adulto mayor, ya sea en su domicilio o en el que esté, si es que está institucionalizado dentro de ese ambiente. Vamos a hablar acerca de cómo prevenir todas estas posibles complicaciones, sobre todo en los adultos mayores dependientes. Ian, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros para hablar acerca de algo que geriatría es relativa. ¿Sí? O sea, todo es relativo, decías, sí, como Einstein decía. Claro, es muy relativa, pues, ¿no? Todo es relativo. ¿Qué tanto se enferma qué tantas enfermedades puede tener un adulto mayor? O depende, ¿no? Puede tener 20 como puede tener una. O de pronto ninguna también, ¿no? Así es, y esa una puede ser tan compleja, claro, que puede derivar a varias cosas. En el Perú, los adultos mayores, ¿qué porcentaje de ellos llegan a tener una adultez mayor saludable? ¿Tienen más o menos datos, cifras? La cifra sería muy difícil dártela, pero al menos con lo que yo puedo ver y hemos revisado, el tema es que pueden tener una salud no tan buena, y el problema es que la funcionalidad puede ser muy mala. El gran problema y el tema que estamos conversando ahora es que muchos de los pacientes van a tener que estar en casa o van a tener que estar en un sitio especializado. Lógico, ¿por qué? Porque esas enfermedades que comenzaron a los 50, 60 o un poco más, tienen que avanzar parte de... Claro. Y llevan a dos puntos importantes. ¿Por qué un paciente está en casa? Ya sea porque tiene un problema de índole mental, psicológico, psiquiátrico, o porque tiene un problema funcional que evita que pueda hacer sus actividades de forma adecuada, desplazarse, salir. Entonces esos son las dos patologías o los dos momentos más difíciles en los cuales hace que el paciente tenga que estar en casa, ¿no? ¿Existe un plan de control médico de la tercera edad, geriátrico, así como llevas a tus niños al pediatra para su control de niño sano? ¿Hay un plan para el adulto mayor? No hay un plan ideal, digamos. Ideal, como conversábamos igual, el tema es muy complejo, pero definitivamente yo lo que trato de hacer es que cuando veo un paciente en el cual ya comienza a haber disminución tanto de índole mental o de índole físico, comenzamos a tener un plan más estrecho. O sea, en esos pacientes sí el manejo más individualizado, en la cual yo tengo que ver su entorno, tengo que ver su entorno físico, en este caso el domicilio, el entorno psicológico y en general ver y no dejar de perderse el resto de enfermedades que tiene, porque muchas de ellas no controladas también pueden derivar a problemas más adelante. Y quiero hacer un comentario de todas maneras sobre el domicilio. A ver. Porque los médicos estamos acostumbrados a ver al paciente en el consultorio. Sí. No sabemos cómo está en casa, no sabemos cómo es la casa y no sabemos qué cuidados tiene en la casa. Y justamente ese es el gran problema. Nosotros, como tenemos la facilidad de trasladarnos a veces a domicilio a ver el paciente, porque el paciente no puede venir a nosotros, por algún motivo, ya sea los mencionados, tenemos que estar viendo, por ejemplo, todo lo que son barreras arquitectónicas, que son todos estos problemas que puede tener el paciente. Obstáculos con los que se puede encontrar, que puede ser motivo de accidentes, ¿no? De accidentes o que puedan evitar que haga sus actividades de forma adecuada. Ojo que no solo las barreras son físicas, también puede ser sobreprotección también. ¿Cómo no? Sí, que es muy frecuente. El exceso de cuidado, claro. El exceso de cuidado que no se caiga, evita. que no se mueva. Así es, y el paciente no va a poder hacer las cosas que tiene la capacidad de hacerlas. Ese es un punto muy importante. Nosotros evaluamos eso, evaluamos mucho. Tenemos una llamada telefónica de Surco, es Luz, que está en espera. Vamos a ver qué nos quiere preguntar. ¿Cómo estás, Luz? Buenos días, gracias por llamar al programa. Buenos días, doctor. Gracias a usted y al doctor que de repente me sacara de esta preocupación que tengo con mi mamacita de 85 años. ¿Cómo no? ¿Cómo no, Ella Luz? es paciente, sí. Baja un poquito el volumen de tu televisor, por favor, para poder conversar más fluidamente. Gracias. A ver, cuéntanos, ¿qué necesitas saber sobre tu mami? Bueno, mi mamacita, como le digo, que tiene varias enfermedades, entre ellas Parkinson. Ha estado internada 2 veces en el Revalati por neumonía y por infección urinaria, pero se le ha complicado bastante. Incluso ya tiene una parte de demencia senil, pero no completa, porque ella nos reconoce, nos ve, pero ya es postrada. Mi consulta es la siguiente. Ella hace 2 meses estuvo muy mal, muy grave.
pero se ha recuperado en parte dentro de todas las enfermedades y usa sonda gasonástrica y por la infección le cambian la sonda vaginal, no sé cómo se llama. Urinaria, sí. Mi consulta es la siguiente. Tiene muchas enfermedades, está bien avanzada en sus enfermedades, pero come, o sea, le estamos estimulando, come sólidos por la boca, pero líquidos no. ¿Habrá algún momento en que ella se le pueda retirar el médico la sonda nasogástrica? Esa es mi consulta, doctor. Muchas gracias. Ok, gracias, Luz, a ti. Sí, es una buena pregunta porque da un poco lo que yo quiero mencionar. Como el tema es complejo, no se puede manejar solo por una persona, tiene que ser siempre un equipo. Así es. Entonces, lo que menciona el Parkinson, que es una enfermedad que avanza tanto en lo físico como en lo mental, ¿no? Uno de los grandes problemas es lo que ella menciona, que es la disfagia, que es el problema de deglución, por eso le colocaron la sonda. Y por eso podría haber tenido 2 neumonías también. Es muy probable, y ahí, ojo, porque la única forma de saber si es que se puede retirar la sonda es porque lo tiene que ver de todas maneras un terapista de lenguaje, que ve deglución, evaluar bien y determinar si esa sonda es factible quitarse o no. Claro. Menciona que los sólidos, que son más fáciles de deglutir, lógicamente pasa, pero los líquidos que pasan muy rápido justamente generan atoro. Ahora, el dato es importante, son 2 neumonías. La pregunta es, ¿las neumonías fueron por problemas de deglución o fueron porque de todas maneras algo tenía que ocurrir? No. Entonces, el retiro de sonda tiene que ser con mucho cuidado y visto por un equipo. Digamos, la mamá de Luz es un paciente que ejemplifica el adulto mayor dependiente. Así es. Es el que más riesgo de complicaciones tiene. Correcto. Y de hecho ya las tuvo, ¿no? Ya Una las infección tuvo. urinaria, 2 neumonías, y utiliza una sonda para alimentarse, está en una sonda urinaria. 2 sondas, exactamente, Además, nasogástrica y urinaria, y de todas maneras esto también puede traer complicaciones. De todas maneras necesita un manejo especializado, la respuesta es sí, claro y que sí. lo que hay que evitar o intentar en todo caso es que no vuelva a los hospitales o a las clínicas, porque de todas maneras cada vez que ingresa su funcionalidad y su estado mental se puede reducir más. Ahora, orientándonos básicamente a los pacientes dependientes, ¿no? Como el caso de la mamá de Luz, estas cosas se pueden prevenir, o sea, digamos, que tenga neumonías, que tenga infecciones urinarias, son previsibles a pesar de su dependencia, a pesar de que hay una variable que es independiente, que es la postración que puede tener, ¿no? Sí, la postración es un aporte negativo. De todas maneras, la disminución de la inmunidad también es algo que nosotros no podemos manejar. Y es propio de la tercera edad, evidentemente. Puede ocurrir, como todo, claro, todo es relativo. La inmunosenescencia puede es ocurrir. parte de, como los chiquitos, ¿no? Pero hay temas de cuidado que se pueden evitar, se pueden prever definitivamente. Lógico, no vamos a de repente reducir el riesgo un 100%, pero lo podemos reducir en un porcentaje en la cual nos hace que no tenga que recibir asistencia adicional. Solo por citar un ejemplo, no sé si sea el más idóneo, pero si yo sé que alguien tiene infecciones urinarias a muy repetición y tiene que usar de repente un pañal, por decirlo así, porque no tiene continencia, hay que en todas maneras enseñar la buena higiene, el cambio del pañal constante, y eso me podría prevenir las infecciones. Sí, la respuesta es sí. Entonces es una medida de cuidado que, orientando bien al paciente y orientando bien a la familia, podría reducir, por ejemplo, una infección como la urinaria. ¿Cómo no? Sí. Hay vacunas para la tercera edad también. Ian. Hay vacunas también, hay tratamientos especiales. Se evalúa también, por ejemplo, el estado en general funcional, si todo está funcionando de forma adecuada, si el paciente está tomando su medicación de la forma adecuada. También es otro punto. Entonces, la suerte de capacitación no es solo al paciente, sino muchas veces al cuidador, sea familia o sea cuidador contratado. Cuidador contratado, evidentemente. Tenemos una llamada telefónica más, es Rosario de Chorrillos. ¿Cómo estás, Rosario? Buenos días. Muy buenos días, doctor. va? Gracias por la respuesta. Mire, doctor, quería saber cuál es la edad exacta de un adulto mayor, porque yo voy a cumplir 68 años, ¿no? Ya. Entonces yo vivo con mis 2 hijos y mis nietos. Entonces mis hijos me sobreprotegen, me dicen que ya tú eres una persona mayor, no puedes salir solo a la calle, y yo me siento muy bien, doctor, ¿no? Entonces eso también me incomoda y también me afecta, pues, porque yo me voy al gimnasio, ¿no? Entonces la edad exacta de una persona, de un adulto mayor, es a partir de los 65, doctor. Ok, Rosario, muchísimas gracias. Es una llamada muy Es simpática. importante lo que nos menciona Rosario, porque lo dijiste tú, ¿no? Muchas veces el problema es el sobrecuidado, Sobrecuidado, ¿no? así es. Los hijos de Rosario están exagerando, creo yo, porque se le nota pues súper jovial, íntegra, ¿no? Va al gimnasio, quiere hacer su vida, además es joven.
Totalmente. Personalmente, la edad para mí siempre es algo Es relativo. pues es como en geriatría todo es relativo. Yo siempre digo a mis pacientes, yo encuentro a alguien de 90 años que está perfecto, va al gimnasio, entonces sale a correr 4 kilómetros. Como el señor que ganó Así unas es, 100 metros casi en 100, unas 100 Olimpiadas. años y Casi puede 100 correr. años. Yo con la justa puedo correr una cuadra. 100 años, Así es. arequipeño, psiquiatra y fumador. Y fumador encima. Encima, y ganó Pero sus eso no Olimpiadas. es muy bueno. Eso no es muy bueno decirlo, información pero es la del verdad, fumador. ¿no? Lo Así es. entrevistaron, el tipo estaba Pero enterito. Puedes encontrar a alguien de 60 años Correcto. físicamente muy mal. Que además Entonces, lo que me llamó la atención de este señor es que no hace deporte toda su vida, sino de hace un tiempito atrás, unos 5 años creo, si no me equivoco, la entrevista que le hicieron, ¿no? Empezó a hacer deporte hace unos años y ahora se fue al Mundial y ganó una medalla de oro, ¿no? Claro, lo cual Ganó un refuerza japonés. que nunca es tarde para comenzar a hacer ejercicios o cambiar los estilos de vida. Jamás es tarde. Pero es cierto, la edad es relativo. Si ponemos estrictamente, algunos dicen 60 años, otros dicen 65. Pero esa es una edad que no responde a ningún criterio médico, ¿no, Ian? No, más bien estadístico más que todo para la jubilación. Ya. De todas maneras es un punto de corte. Sí. Más que todo la jubilación pone este inicio de los 60 años. del tercer año, de tercera edad de la vida, pero es arbitrario. Y lo único que yo diría es que esta puede ser una suerte de edad para decir, bueno, tienes que ponerte a manos, no solo de un geriatra, a un médico que pueda hacerte una ¿Cómo evaluación, hacer un seguimiento, justamente detectar de forma precoz alguna enfermedad por ahí que se ha pasado en los años previos y que podría, o ser potencial, disminuir a un grado, en todo caso, la actividad o la independencia, ¿no? Obviamente la señora es joven. Claro que 68 sí, para sí, nosotros no, es, sí, es- 68. ha nacido recién. Es una pimpolla, Es una pimpolla, Rosario, así es. por favor. Vamos a ver este Facebook. Doctor, un conocido tiene 91 años y sufre de demencia vascular y Alzheimer. Sus ataques de pánico le dan en la madrugada y le dan ganas de salir de su casa. ¿Qué hacer para poder controlar estos estados? Es complicado y es muy frecuente para nosotros ver justamente las demencias. El gran problema de las demencias es... Demencia con agitación psicomotriz, ¿no? Porque Claro, además, es que la demencia no solo es la disminución de las facultades, Sí, sino ¿no? que se agrega muchos síntomas de comportamiento. Definitivamente necesita ahora, tener una evaluación. a mí me llama la atención demencia vascular y Alzheimer. ¿Se pueden...? Algunos casos ponen demencia mixta. Mixta. Sí, es factible. El tema es que la demencia vascular, como menciona ahí en el Facebook, tiene mucho componente de comportamiento negativo, de conducta. Sí, sí, Es se difícil manifiesta de siempre por manejar. cambios en el patrón de conducta, ¿no? Sí, La y eso forma requiere vascular, ¿no? dos cosas principalmente. Un buen cuidador, un buen manejo Así es. del medio y requiere a veces medicación también para controlar. Claro, porque si el señor se agita más durante la noche, Así es. debería tener medicación que lo haga dormir, por lo o, menos. o o sea, una por medicación lo al menos algo. que haga controlar uno y tercero, ver si es que hay algún tipo de cambio en la noche que haga que el paciente tenga esto. Por citar un ejemplo que le trae un paciente, se agita en la noche pero porque que se queda solo para dormir. Claro. ¿Cuál es la cura? Medicación, ¿no? Que alguien se quede al costado Que para alguien lo dormir. acompañe para Es la dormir. ansiedad asociada a que no encuentran nadie al costado. ¿Cómo Todavía no? no todo es medicación, pero es un caso común. La demencia vascular y el Alzheimer juntas por el tema de conducta es difícil de manejar, pero de todas maneras necesita una evaluación más especializada, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahora, prevención, ¿se puede hablar de prevención para evitar complicaciones en la adultez mayor? Sí, sí se puede. Brevemente. En general, los controles médicos tienen que ser relativos, ¿no? Si es que el paciente tiene una enfermedad en la cual todavía no está bien controlada, comenzar con controles más seguidos hasta estabilizarla y después espaciarla. Son muchas enfermedades en las cuales hay que... Creo que en una llamada me hablaron del Parkinson, ¿no? Por citar un ejemplo. Parkinson, de todas maneras, hay que hacer un plan, todo tiene que tener Sí. un plan de cuidado. Y un punto importante que nosotros vemos es, nosotros capacitamos al cuidador. ¿Por qué? Los médicos no podemos estar Así todo es, el tiempo en así las es, 24 el cuidador horas tiene ahí, que saber no ahí. podemos estar. Podemos de es. repente contestar la llamada o ver una consulta y en ese momento reorientar, pero necesita unos buenos cuidados. Insisto, ya sea por un personal Así es. familiar capacitado o alguien contratado capacitado. Ian, te agradezco muchísimo. No, al contrario, Ha un sido un gusto. placer conversar contigo esta mañana. Ha sido el doctor Ian Falvi, geriatra, hablando sobre complicaciones en la adultez mayor. Nos vamos a una pausa para regresar y conversar sobre manejo del estrés. Ya volvemos.